Vada Haridas Prabhu. Bueno, ofrezcamos nuestras más humildes y respetuosas reverencias a Srila Prabhupada y a todos ustedes, y a medida que vienen los demás van incorporando. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastitarishitarine Vanchakapa Tarovyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Bueno, de momento somos entonces... ¿Cuál es el texto? Muy buena pregunta. El texto es precisamente del capítulo 3, según me acuerdo, hasta Saki estará por ahí, 31. El 30 hemos leído y vamos al 31, ¿vale? Chitradeva, ¿quieres leer? ¿Tienes posibilidad de leer? Sí, yo puedo leer, voy a buscarlo. Vale. 3:31 dijimos, ¿no? Ajá, ok. Ok. Acá lo tengo. 31, ok. Voy a leer la traducción y el significado, ¿cierto? Sí, cierto. Traducción. Verso Bhagavad Gita 3:31, traducción. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Significada por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami, la Prabhupada. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firme en este mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Muy bien. ¿Alguna reflexión? Parece un significado bastante animador, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, Chitradevi, que quieras hacer? ¿Compartir con nosotros o surgió alguna duda o una pregunta? Me acuerdo, en la primera parte del significado, cuando dice que hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita. Este fin de semana conocí justamente fui a uno de esos restaurantes vegetarianos indios. Sí. Estaba de vacaciones yo y entonces le dije a mi esposo, bueno, sentémonos aquí donde está el cuadro de Radha Krishna. Y nos sentamos ahí, entonces la persona que nos atendió escuchó eso. Entonces él dijo, Krishna, ¿ustedes saben quién es Krishna? Y entonces él empezó a contar quién era Krishna según lo que él conocía, ¿no? Estamos hablando que es una persona con cuerpo de indio. Entonces él decía, bueno, Krishna vino a establecer el Dharma, decía él, ¿no? Y decía, no, y bueno, y enseñarles lo que es el karma, con su propio ejemplo, porque él mismo, él era no dijo la palabra como un rascal, ¿no? Como un pillo, no lo dijo así como, sino que él dijo, él hizo de todo, él robó, él hizo muchas cosas, y después nos vino a demostrar lo que era
la ley del karma, pero por eso después él murió y desapareció, él dijo, por eso después él desapareció y ustedes saben cómo desapareció Krishna, decía, ¿no? Él desapareció, él entró a un río y desapareció, entonces decía, todo por su propio karma, porque él cometió muchas actividades pecaminosas. Entonces, la persona era muy, mayavadi, muy impersonalista, ¿no? Entonces, y ese es el concepto que ellos pueden conocer, fíjate que viene de su cultura, él puede conocer mucho sobre los Vedas, posiblemente ha leído al Bhagavad Gita, posiblemente, ¿no? No necesariamente, pero tienen alcance a esa información más que nosotros los que vivimos acá en el occidente. Pero la mentalidad con que ellos miran al Señor, como dicen aquí, con envidia, ¿no? Y como lo colocan en una posición ordinaria, entonces ellos no pueden entonces entender, no tienen la fe para entender quién es Krishna. Y como dice el verso, ¿no? Al comienzo del cultivo de Krishna, puede que a uno no ejecute todo cabalmente, pero el hecho de no estar, el hecho de no estar resentido, uno puede ser promovido en conciencia de Krishna. No sé. Me parece interesante. Sí, estaba pensando en que es animador. ¿Alguien le gustaría comentar algo más sobre este texto? Ese tema aunque no, como es textualmente, al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Se ve que es bastante alentador, ¿verdad? Animador así esta frase, ¿no? Es que como que se nos puede tocar un poquitín a nosotros, ¿verdad que sí? Sí, Jayanta. Maribor, que hace días que no digo nada. Sí, esta parte de la última del significado a mí me encanta. Y me acuerdo, voy a contaros una historia mía. Cuando era pequeño, mi madre trabajaba en el campo y yo me quedaba con una chacha, vamos, total, que íbamos otro amigo y yo, no sé qué edad tendríamos, 8 o 9 años. Y fuimos a ver a mi madre. Y luego volvíamos hacia el pueblo. A nosotros nos parecía que estaba lejos, pero no estaba muy lejos. Y nos salió un perrito y empezó a ladrar. Y el chaval que venía conmigo, como el perro ladraba, dijo, no, es por aquí. Digo, que no es por ahí, que es por aquí. No, que es por aquí, por no afrontar al perro, ¿no? Y al final él se perdió y hubo en el pueblo un revuelo, ¿no? Y siempre que veo esto, me acuerdo de esa cosa que me pasó, porque lo relaciono mucho, que si sabemos lo que es correcto, que lo que Krishna dice es correcto, no tenemos que buscar otra cosa porque nos haya venido algún inconveniente, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Y yo he visto a devotos decir, pues bueno, que hay algunos versos que ya no están, que ahora no son aplicables, y no, el Bhagavad Gita es el que es y Krishna es el que manda, dice lo que dice y bueno, y ya está. O sea, a mí me encanta ese significado, lo de no estar resentido, ¿no? Si no estás resentido, ¿verdad? Krishna te ayuda, ¿no? Como diciendo. Sí. Aunque no te guste, pues bueno, nada, ya te No, gustará. sí, no te lamentes, sí. Parece que hay incluso Hare Krishna, Mónica, reverencias también para ti. Que sí, que parece que hay una citación en el Néctar de la Devoción que explica que uno no debe lamentarse, ¿no? Lamentarse en demasía, porque eso no ayuda en el proceso del servicio devocional, ¿verdad? O sea, la lamentación en sí no es propiamente no nos ayuda a pensar en Krishna. Entonces, sí, esta última parte sí que me pareció muy bonita. Muy instructiva. Muy bien. Entonces, una cosa, podemos dedicar hoy, si ustedes están de acuerdo, este programa y las actividades piadosas o devocionales que pueden surgir de este sadhusanga, podemos dedicarlo a Yadunandana Swami, que hoy fue diagnosticado con COVID, pero vamos, que hace una semana que está ahí peleando y todo más, que no tiene mucha energía y tal.
Entonces le dedicamos los frutos de nuestro servicio para que él se ponga mejor rápido, ¿vale? ¿Se os parece? Muy bien, entonces continuando. Bueno, Prabhu, sí, arriba. Krishna, reverencias a todos. Que Claro. me gustaría decir una cosa al respecto de lo que acaba de decir Yayanta. Sí, claro, sin duda. Pues por ejemplo, ahora mismo en Sudáfrica, bueno, en África en general, está sucediendo que ciertas cosas que están escritas en los significados de Srila Prabhupada acerca de la raza negra y así, pues están generando pues mucha, no sé si decir la palabra controversia o problemas gordos, ¿no? Sí. Que hay incluso un templo que estaba el gobierno por clausurarlo incluso, ¿no? Ajá. Y entonces pues las autoridades de allí pues tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Para como contentar, ¿no? Y entonces pues está claro que según tiempo, lugar y circunstancias, si el propósito es la difusión de la conciencia de Krishna, lo que no puede uno es decir, bueno, pues ahora o todo o nada, ¿no? O todo o nada. Entonces, hay que, tiempo, lugar y circunstancias, hay que ver, ¿no? Ajá. Digo yo. Ok. Muy bien, recupere pronto, Maharaj. Sí, Sí, Jayanta. no, está por supuesto tiempo, lugar y circunstancias, evidentemente. Prabhupada en Francia se sentó en la Vyasasana, vio que a la gente no le gustaba y dijo, nada, aquí no me siento en la Vyasasana, aquí en Francia no me siento en la Vyasasana. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que hay escrito. Yo no sé el problema que hay con los negros, pero Krishna es negro. Es negro. O sea, no sé, no sé qué habrán leído, qué no habrán leído, pero vamos, dudo que el argumento que tengan sea suficientemente fuerte como para cambiar las escrituras. Pero no sé de lo que estoy hablando porque habría que tener más información, ¿no? Sí, Pero yo personalmente básicamente la regla, Prabhupada dijo que no, que en Occidente tenemos la tendencia de cambiar mucho las cosas y él dijo, no cambiéis ni una coma. Y bueno, eso está ahí. Yo de momento me quedo con eso. No tengo capacidad para cambiar. No me veo con tanta preparación. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos al siguiente? Disculpa, yo al respecto de esto último, Sí. es que yo algunas de las devotas que están aquí también van, ¿no? Pero los miércoles Sí. estamos yendo a una clase de un devoto que se llama Countella y estaba dando durante 2 días un seminario que se llama Shaman Vaya, que significa, o sea, digamos, 2 afirmaciones que son contradictorias y cómo conciliarlas. Y entonces nos dice cosas que dice Srila Prabhupada en un lugar y luego cómo dice también lo contrario, justamente lo opuesto, en otra circunstancia. Y entonces es un seminario que habla de cómo conciliar esto. O sea, como que esta afirmación que está diciendo Jayanta, que dijo Srila Prabhupada, muy probablemente encontraremos la contraria en otra parte. Ajá. Muy buen punto. Sí, muy bien. Ok. Entonces, continuando. Chitra, ¿debe que leer otro texto? Ok, puedo hacer eso. Vale. Ok, Bhagavad Gita 3:32. 32. Traducción. Pero ha de saberse que aquellos que, por envidia, no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Ajá. Significado por... No, dice la Prabhupada. Aquí se muestra claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hoy un castigo por desobedecer la orden del Supremo mandatorio, también, así como hay un castigo por desobedecer la orden del Supremo mandatorio, también hay individualmente un castigo por desobedecer la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea,
no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Muy bien. ¿Algún comentario en relación con este texto y el significado en particular? ¿Alguna reflexión, algún punto fuerte que has encontrado aquí? ¿O otro devoto? ¿Una pregunta? ¿Otro devoto, naturalmente? ¿Algo para decir? Sí. Bueno, se ve que más adelante Krishna va a hablar un poquitín sobre este tema, ¿no? Sí. Cuando habla el capítulo 9, Moga Shah, Moga Karmani, Moga Gyana Vichetta Saha, Rakshasinya Surin Shaiva, Prakriti Mohinim Shrita. Las personas que no, definitivamente que no tienen que actúan como envidia o que no tienen una naturaleza demoníaca, todos sus esfuerzos, Moga Shah, Moga Karmani, sus esfuerzos por el trabajo, por el conocimiento, Rakshasinya Surin Shaiva. Mohini están, o sea, sus esfuerzos no dan un resultado sustancial porque están, ¿cómo se dice? Están protegidos o bajo la influencia de la energía ilusoria. Mohini Shrita. Explica esto en el capítulo 5. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Preguntas, comentarios sobre este tema? Hare Krishna que han venido ahora. Oliva, Hare Krishna. Mónica también ha venido. Sí, Mónica está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos al siguiente? Hasta Saki, ¿quieres hacer una pregunta? Justamente el verso anterior y hablan acerca de la envidia, y como usted estuvo mencionando, me viene a la memoria algo que Srila Prabhupada dice, algo simple. Si tienes celos y envidia, estás en este mundo material. Y si no tienes celos y envidia, estás en el mundo espiritual. De esa forma mides tu avance espiritual. Sí, se puede medir, ¿verdad? Tipo un termómetro, ¿no? Un barómetro de la devoción, sí. Ok, muy bien, 3:35 o 32, sí. Vale, entonces, ¿qué? Continuamos. El texto, el siguiente. Si te doy letra uno más, por favor. Ok, voy a leer. 333. Ese número parece de la suerte. Ok. Traducción. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado. A menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede librarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7, 7:14. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulta imposible salir del enredo de Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico, o separando al alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza, que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que, si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista.
es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede librarse de las garras de la malla de Krishna. Muy bien. ¿Comentarios, reflexiones, preguntas? Si hay alguna por ahí, alguna quejita. Yo creo que es que está tan claro este verso que no puede Ajá. haber preguntas. Está muy claro, ¿no? Está buenísimo, sí. Ajá. No hay que cambiar nuestro deber si no Bueno, estamos... sí, Mm. la pregunta sería ¿qué es el deber de cada uno, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el deber de cada uno? ¿Cuál es el Pues- deber de cada uno? ¿Quién va a contestar esta pregunta importante? ¿Cuál es el deber de cada uno? Bueno, yo lo que pienso es que hay una tensión o un conflicto entre lo que se debe de hacer y luego la tendencia que tiene uno, ¿no? Lo que la propia naturaleza de uno lo obliga a hacer, ¿no? Ahí hay una tensión, ¿no? Pero lo que está claro es que el deber prescrito, lo que debemos de hacer es hacia donde tenemos que ir. Luego, según la modalidad de la naturaleza predominante, evidentemente tendremos que hacer unas cosas o tendremos que hacer otras. Por ejemplo, las cualidades, no todos tenemos que tener las mismas cualidades. Bueno, Haruma Prasad hoy pone un ejemplo que me gusta mucho, que dice que si hay una pelea o algo, que el deber del satria es intervenir y el deber del brahmana es meterse debajo de la cama. Entonces, primero tenemos que descubrir dónde estamos, cuál es la modalidad predominante, porque las modalidades a veces no están tan claras, porque a veces unas se sobreponen a las otras. Se dice que hay una lucha, ¿no? Pero siempre hay una que está predominando, ¿no? Y debemos de seguir, en mi opinión, a esa naturaleza y ajustarla a los deberes prescritos, a lo que es la cultura védica, ¿no? Mm. Y No sé. otra pregunta. Dime. Nityangi, ¿ibas a decir algo? Sí. Bueno, yo solo que sí, a Yayanta que sí podría aclarar un poquito más eso de meterse debajo de la cama. Sí, meterse debajo de la cama significa que el satria no es valiente. La valentía no es una de sus cualidades. Brahmana. Perdón, el brahmana, sí. No es una de sus cualidades. Y de hecho, en las escrituras hay ejemplos de lo contrario, ¿no? Ahora no recuerdo los nombres de los personajes, pero un discípulo que estaba haciéndole de almohada a su guru y se supone que era brahmana y un gusano le estaba comiendo la pierna y no... Eso no era una cuestión de valentía, eso era una cuestión de resistencia al dolor, de tener esa capacidad de ¿Me deja terminar, madre? O Prabhu, perdón. Vaishnavi. Entonces, o Vaishnavi, o bueno, o todo junto. Si falla una, que esté la otra. Entonces, la idea es que un brahmana no hubiera aguantado el dolor. El brahmana no lo aguanta, sencillamente no lo aguanta. Y su maestro espiritual lo detectó y le echó una bronca. Le dijo, tú no eres brahmana, eres un satria. Porque las naturalezas son diferentes. O sea, no es que una cosa es brahmana y otra cosa es el cordón brahmínico. Porque el cordón brahmínico se le da a los vaisyas, a los satrias y a los brahmanas. Pero otra cosa es ser cobarde. Cobarde tampoco no creo que vaya a ser una cualidad de un brahmana. Bueno, yo he dado un ejemplo y al que le guste bien y al que no, pues que dé el otro. Yo no tengo ningún problema, yo no. Pero solo sé a lo mejor que el brahmana, la valentía no es una de las cualidades brahmínicas. El brahmana, en cuanto ve conflicto, no le gusta y su tendencia es a salir huyendo, ya sea físico, verbal o como sea. No le gusta.
La naturaleza del brahmana no es esa, no le gusta entrar en esas cosas. La inteligencia puede entender quizá que no le interesa, que no le conviene, que esto pues va a terminar mal y se va pues por una cuestión de buen juicio, pero no porque sea cobarde. Ajá. Sí, la tendencia del brahmana es más bien en esa situación, pues intentar llegar al equilibrio, ¿no? No soy el cuerpo, o entonces predicar, citar las escrituras. Pero el kshatriya es un poco diferente. Es un poco diferente. Mira, una preguntita que puede también ayudar a aclarar un poco esta situación. En una empresa, en un trabajo profesional, ¿cuál es el deber del individuo que está trabajando en una empresa? ¿Cuál es el deber? Trabajar. Ok, trabajar, producir, ¿verdad? Producir. Hacer lo que le dicen. Hacer lo que le dicen. Llegar a la hora también, ¿verdad que sí? Y respetar las autoridades. O sea, se ve que el deber... ¿Es de él o no? Es de otro. Él es un trabajador, ¿no? Sí, trabajador, trabajadora. ¿Cómo? ¿Mitiangue, qué decías? Digo que si la empresa es de esa persona o bien él es un trabajador de esa empresa. Sí, un trabajador. O sea, que el trabajador de esa empresa tiene un deber, el dueño tiene otro deber, cuando el dueño va a casa tiene otro deber, cuando el dueño va a conducir el coche en la carretera tiene otro deber, cuando el dueño, que el jefe, que es el marido y que tiene un coche y que va al fútbol, dentro del fútbol tiene otro deber. O sea que hay un montón de deberes constante ¿verdad que sí? Todos estamos rodeados de deberes. Por ejemplo, como ciudadano, tenemos un deber también de seguir las leyes del gobierno, ¿verdad? O sea que deberes, no es por escasez, no se puede decir, hoy no tengo deberes, o sea, hay deberes por todos lados, ¿sabes? Y naturalmente tenemos derechos también, eso es importante. Hay una, ¿verdad? O sea, en un trabajo, el trabajador trabaja para el jefe, tiene un deber y tiene un derecho también de recibir el sueldo al final del mes, imagino. Y protección social y protección de salud y cosas de esas, ¿no? O sea, tendrá ese derecho también. La vida está hecha de deberes y derechos y cuando hay un equilibrio de deberes y derechos, está perfecto. Los deberes y derechos hay en todo lado. Todo lado. Eso podría también añadir. Muy bien. ¿Algo más? Si no, pedimos a alguien Krishna, más. Hare Krishna. Juan Laguna. Arriba, Mire, creo con toda sinceridad que para mí sigue la confusión. O sea, estamos hablando de que el deber prescrito, o sea, entiende que el deber prescrito es aquel que tiene la entidad viviente, ¿no? Digamos, para sus actividades trascendentales y para que de esta forma regrese como misión de vuelta al Supremo, de vuelta, ¿no? O sea, ese es el deber prescrito, pero yo digo lo que yo he entendido. Puede ser que tenga un error total. Si es así, por favor, porque esta es la tercera vez que yo intervengo precisamente buscando precisión en este asunto. Entonces, el deber prescrito, como en las escrituras se habla, pues se habla de la relación de la entidad viviente con su gran misión que tienen que realizar para salir de este mundo material, que no es su hogar, ¿no es verdad? Eso yo entiendo que es el deber prescrito. Ahora, el deber que tienen todas las personas antes de convertirse en devotos o en trascendentalistas son deberes obligatorios que uno hace porque le tocó hacerlo. Por ejemplo, uno tiene que trabajar con el hacha y la leña, otro tiene que trabajar de profesor, otro tiene que trabajar de abogado, de médico. De esos deberes yo no creo que se está discutiendo, ¿no? No se está hablando de esos deberes, porque son cosas para el sustento
el sustento individual y el sustento de la familia. Y en cuanto le llega, digamos, le llega el conocimiento, este conocimiento en el cual estamos metidos. Cuando le llegue ese conocimiento, entonces la persona tiene la oportunidad de darse cuenta que lo que está haciendo no le va a llevar de ninguna manera a entender y desarrollar su deber prescrito, que ya es el deber como entidad viviente. No, por ejemplo, hay tantos ejemplos, inclusive hay tantos ejemplos por todo lado. En el caso del leñador, del cazador, el famoso ejemplo del cazador, pues que estaba matando venados. Entonces se encuentra con una personalidad y le explica que y cambia. Por eso, de esa forma, yo trato de no crearme ese conflicto, porque decir, pero entonces yo toda mi vida he perdido porque no he trabajado en mi deber prescrito. Pero con el trabajo que he hecho, pues una familia ha salido adelante y ahora están tratando de buscar ellos por su lado su deber prescrito. Claro, aquí no se habla de deber prescrito, aquí se habla de deberes y derechos. Y todos, incluso socialmente, tenemos deberes y derechos. Ese es el hecho. Tenemos la Constitución con deberes y derechos. Solo para añadir un poquitín a lo que Jayanta ha dicho, y después pasamos a Jayanta, que tenía la mano levantada. Es como dices, ¿verdad? O sea, que el alma pura, el alma, la Constitución original, el Dharma original, lo que sostiene el alma es amar y servir a Dios. Ese es un hecho. Y a medida que uno queda cubierto por las modalidades de la naturaleza material, se va apartando de ese deber original. Pero cuanto más uno se acerca al deber dentro de su contaminación de los gunas, más uno tiene la posibilidad de avanzar espiritualmente. Es un hecho que el Varnashram Dharma con deberes y derechos que llevan uno a la vida espiritual, eso está más cerca ¿cómo se dice? Del deber prescrito original. Pero aunque la persona no esté en el Varnashram Dharma, si uno no está incluso fuera de la categoría de los Vedas, aún así continúan teniendo deberes y derechos. Ahora, que no sea propiamente de acuerdo al alma, está más lejos de que eso, está muy lejos del Nitya Dharma, ¿no? Del Sanatana Dharma. Pero vamos, deberes y derechos existen en todo lado. Es increíble. Ya anda pregunta. Sí, simplemente, bueno, centrar un poco el tema, ¿no? Creo que Nityananda Prabhu lo ha explicado muy bien. Hay dos clases de deberes prescritos. Unos son constitucionales y otros son condicionales. O sea, unos se refieren al alma, que somos constitucionalmente almas espirituales, y los otros deberes son condicionales, que se refieren a a la forma que hemos adquirido en el mundo material, al mundo condicionado. Entonces, el Varnashram Dharma generalmente se refiere a los deberes prescritos condicionales, según la condición que hemos adquirido, según dónde estamos, el cuerpo que tenemos. Hay unos deberes prescritos para hombres, unos deberes prescritos para mujeres, unos deberes prescritos para sudras, unos deberes prescritos... En fin, es muy elaborado. Y luego a lo que se refiere Prabhu Juan, son los deberes del alma, que como almas espirituales tenemos un deber, un único deber, que es servir a Dios. Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra mente, con todo lo que tengamos, ¿no? Pero bueno, no sé. Creo que más o menos estamos diciendo todos lo mismo. Lo mismo, sí. Muchas gracias, sí. Ahora está un poco más claro. ¿Sí? Totalmente claro. Gracias. Es como, por ejemplo, mira, un ejemplo científico que se podría dar también, que escuché hace poco tiempo de alguien, no me acuerdo quién. Creo que un diálogo entre Chaitanya Charan Prabhu, un devoto brahmachari, y otro brahmachari, los dos son discípulos de Radhanath Swami, en una de estas entrevistas que hacen Chaitanya Charan. Decía, incluso Ramachandra, cuando miró a Ravana y escuchó sus cualidades, dijo, esta persona está capacitada para ser un emperador, para gobernar el planeta. Lo único
caballo es que le gusta robar las esposas de los demás. Caso contrario, o sea, tiene un... Caso contrario, tiene la cualificación para todo. La única cosa que, o sea, tiene esa paradera de robar las esposas de los demás, ¿no? O sea que, entonces, sí, o sea que los deberes y los derechos, sí. Ese es el tema. Muy bien, continuando, esto está calentito, güey. Está muy animador, está muy animador. Pero somos poquitos. Muy bien, entonces pasamos ahora a alguien. ¿Alguien le gustaría leer? No sé, Juan Laguna, ¿te gustaría leer? Hace mucho tiempo que no lees. Si Vale. tienes otra rayita contigo, tienes. Vale, aunque el problema es de que yo pronuncio el sánscrito con acento latino, o sea, no importa, ¿verdad? No importa. Texto 34. Sí, señor. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionado con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Significado. Es bastante largo. Aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios naturalmente a ocuparse en la complacencia material de los sentidos, pero aquellos que no se encuentran en este estado de conciencia deben seguir las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas. El disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material, pero aquel que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con las disposiciones de las escrituras, está permitido tener relaciones sexuales con... Prohibido, Juan, prohibido. Está prohibido, ¿no? Perdón. Perdón. La mente está un poquito falta de limpieza. Es por ser lunes. Está prohibido tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. A todas las demás mujeres, uno las debe ver como a su propia madre. Pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Estas propensiones deben ser contenidas, de lo contrario, se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras existe el cuerpo material, se permite satisfacer las necesidades del mismo, pero bajo reglas y regulaciones, y no obstante, no debemos depender del control de esas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlos a uno por el mal camino. De la misma manera en que incluso en los mejores caminos siempre hay la posibilidad de un accidente. Aunque los caminos sean mantenidos muy cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera en el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante muchísimo tiempo, debido a la asociación con la materia. Por lo tanto, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay muchas posibilidades de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. Pero el apego al estado de conciencia de Krishna o a actuar siempre en el amoroso servicio de Krishna lo despega uno de toda clase de actividades sensoriales, de modo que
nadie debe tratar de despegarse del estado de conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Despegarse de toda clase de apegos sexuales tiene, en fin de cuentas, el único propósito de que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna. Palabra de Dios. Muy bien. ¿Comentarios, Juan? Bueno. Entonces, claro, está claro que el alma condicionada, pues lo entiende así, que ha nacido para el disfrute porque tiene un cuerpo y unos sentidos adecuados con ello, y los objetos de los sentidos están ahí rodeándonos, ¿no? Bueno, entonces precisamente ya cuando viene la instrucción, cuando viene el entendimiento, el conocimiento de que esto no hará nada más que apegarlo más y más y más al mundo material, y nacimiento tras nacimiento, la naturaleza material, como ve el deseo de seguir disfrutando, le irá proporcionando cuerpos más adecuados para el disfrute del sentido del sexo. Por ejemplo, el ejemplo que se da muy claro es el ejemplo de los cerdos, ¿no? Los cerdos están capacitados para, pues, copular toda la noche con sus esposas o con quien pueda. Entonces, ya el hombre entiende eso, ¿no? El hombre entiende. Ahora, la instrucción es, evidentemente, si no se puede llegar a un control, como dice el maestro al discípulo, dice, pues tienes que casarte, cásate. Cuando el brahmachari o el principiante no puede controlar el sentido, este sentido, pues entonces puede casarse. Y aún dentro del matrimonio, del devoto, existe la prescripción de solamente utilizar esta tendencia pues para la procreación de hijos apropiados, etc., ¿no? Ahora, pero esa es la teoría, La práctica es un poquito más difícil, un poquito más complicada. Ahora, ¿qué es lo que salva? ¿Qué es lo que salva yo como experiencia propia? ¿Qué es lo que realmente logra controlar todos los apegos de los sentidos? Es el encontrar aquello que es considerado por nosotros o por todos como un gusto superior. Se encuentra una cosa superior, hay un gusto superior. Por ejemplo, si uno se ha pegado al rock and roll, al jazz, etc., o inclusive a la música clásica, y ese es su disfrute, entonces encuentra que la música devocional, la música cantada por los devotos y todo, aunque es, digamos, en calidad es superior, da gusto, proporciona mayor satisfacción. Además, que uno puede practicar. Por ejemplo, si uno tiene tendencia a la música clásica, a la ópera clásica, digamos, que uno quiera cantar una ópera, pues es imposible. Pero uno puede cantar un mantra, puede cantar y participar en los kirtanes, Harinam puede participar. Entonces, eso ya es una especie de ventaja que le da la práctica devocional. Bueno, aquí la corto porque sigo, me voy a pasar hasta las 15. Sí, vamos a dar oportunidad a los demás. Muchas gracias. Juan, mira, una cosa que has dicho, porque todos nosotros decimos y es verdad. Yo quería simplemente estimular un poquitín lo que has dicho con otra frase también que he escuchado y a ver si coinciden las dos o no. Uno es, si no aguantas la presión sexual, cásate y ya está, ¿vale? Eso lo he escuchado muchas veces, yo lo he escuchado un montón de veces, ¿vale? Otra cosa es, el brahmachari se califica en términos de responsabilidad, en términos de conocimiento, en términos de habilidad, para entrar en una plataforma superior que es la vida de casado, donde él puede, ¿cómo se dice?, tomar cuenta no solo de sí propio como brahmachari, pero ya se responsabiliza de la esposa, de los hijos y todo más. ¿Cómo es que las dos cosas se pueden? ¿Será que las dos cosas están interconectadas, son separadas o
o una frase ha hecho unas cosas, o sea, se ha entrado en la vida de casado porque, mira, pues aquí no aguento, aquí, ¿sabes? ¿Cómo es ese tema? O sea, ¿a alguien le gustaría comentar, elaborar? No sé si me he hecho explicar bien. Yo diría, ¿Ah? ¿Dice alguien? sí, que yo lo que diría es que la recomendación buena para esa persona que no se puede controlar sería bueno que pasara así como una temporada con personas que sí, que están satisfechas y que se controlan y que pasara una temporada con ellos y entonces pues se contagiaría de las otras cualidades. Y luego más adelante, pues cuando ya esté más tranquilo, pues igual sí puede lo otro, porque si no, no lo va a llevar bien, no va a empezar con buen pie. Bueno, gracias. Muy bueno. Jayanta Prabhuji. Y después Oliva también quiere también. Muy bien. Ah, dice que sí, vale, vale. Jayanta. Oliva ha levantado antes. Oliva, ¿quieres comentar algo? Sí, quería decir que uno se puede casar también aunque controle el sexo. No tiene por qué ser así. O sea, uno puede y ser una persona que controla su sexo, sexualidad perfectamente. Yo creo que el casarse equilibra un poco las emociones, ¿no? Tiene alguien con quien contenerse y ayuda a conciencia de Cristo. Y bueno, el brahmachari, el que puede vivir más o menos sin, no sé cómo decirlo, sin familia o sin alguien que esté muy cerca, también, o sea, hay gente que lo puede hacer y otra que no. Pero en los dos casos se puede controlar la sexualidad, creo yo. Eso era lo que quería decir. Vale, gracias, gracias. Muy bueno. ¿Jayanta Prabhuji? Sí, Haribol. Bueno, yo hablo por mi propia experiencia y, bueno, lo que dicen las escrituras. Primero, siempre tenemos un conflicto por las definiciones. Lo primero, ¿qué es un brahmachari? Porque algunas veces aceptamos que un brahmachari simplemente es un devoto que está soltero, ¿no? Pero la palabra brahmacharya en realidad significa un estudiante célibe. Célibe significa que el sexo lo tiene completamente al margen, marginado completamente. Ni de palabras, ni de actos, ni de pensamientos, ni de nada. ¿No? Hay un verso de Yajnavalkya Muni, ¿no? Que define lo que es la brahmacharya, ¿no? Lo ideal para un devoto que pueda entrar en un ashram joven es que esté un tiempo, unos años formándose, ¿no? Lo que se llama el gurukula, formándose. Y lo natural, lo normal, lo que van a hacer el 95% de los devotos es salir de ahí, ya sea para casarse o ya sea para vivir fuera, porque brahmacharya significa que no hay sexo ni en la mente ni en ningún sitio. Evidentemente también puede haber algún devoto, yo pienso que muy pocos, y yo creo que controlar el sexo no es tan fácil. Que le pregunten a los curas y que le pregunten a los Hare Krishna, a los que sean sinceros. No es tan sencillo. Prabhupada, de hecho, en el significado del verso anterior, ha dicho que es una necesidad psicofísica, es una necesidad biológica. Es algo que no puedes cerrar ahí, darle un tachón y cerrarlo, ¿no? Si no estás lo suficientemente avanzado, pues lo normal es que no puedas mantener la brahmacharya. Y lo ideal es casarse. ¿Por qué? Porque casándote pagas el precio que requiere el disfrute. Y Krishna acepta. Vale, está bien. Necesitas algo de sexo, está bien, te casas, pero tienes que mantener a los niños, tienes que estar con tu esposa y tienes que aguantar lo que tengas que aguantar. Eso es el matrimonio. Digo, he estado creo que 6, 7 años de brahmachari y casados llevo 16 para 17, ¿no? Y tengo las dos experiencias. Y lo que está claro es una cosa, que tenemos que estar en algún sitio. No podemos ser, ¿cómo se llama? Grihachari ni brahma no sé qué. No, o eres una cosa o eres otra, porque si no estás definido, no vas para ningún lado, no avanzas. Si estás de brahmachari, tienes muchas ventajas. Estás en un ambiente de estudio, de un buen sadhana, y cuando no puedas,
entras en el ashram de Grihasta, que es verdad que es para devotos maduros. El Guru Prasad Swami dijo una vez en Costa Rica en una clase que el ashram de Grihasta es para brahmanas, no para brahmanas, sino para segunda iniciación, para una persona que haya entendido la filosofía. Porque si la persona no ha entendido la filosofía, no ha realizado algo, el ashram de Grihasta se puede convertir en un pozo en el que te hundas completamente. Muy Y bien. bueno, así más o menos, mi experiencia más o menos es esa, ¿no? Gracias, gracias. ¿Alguien más me gustaría comentar algo sobre este tema? A mí me gustaría comentar algo. Chitra Devi, sí, Madre. Bueno, añadir a lo mejor alguna cosita a todo lo que han dicho. Ajá. Está bien bueno. Una de las cosas que, por ejemplo, aquí hacen en la Krishna House, en Gainesville, ellos, cuando los muchachitos se mudan para allá, ellos todos practican vida de brahmachari, ¿no? Y brahmacharina, definido como estudiante célibe, ¿no? Estudiante, hacen distribución de prasada, hacen su programa en la mañana, estudian Bhagavad Gita y Bhagavatam todos los días. Y bueno, otros libros si tienen tiempo y más otros programas de prédica que puedan hacer durante el día. Entonces ellos están formándose como brahmacharinas y brahmacharis para luego casarse. Esa es como la meta. Nadie, o sea, ellos llegan ahí, ellos pueden llegar con muchas intenciones de conocer a una niña ahí y casarse, pero si ellos no salen, no se gradúan de la Krishna House, o sea, graduarse es como terminar su periodo ahí donde ya han pasado un tiempo suficiente, saben dar clases y saben, ya hay un periodo como que ya han superado ese periodo y tienen como mantener a una esposa, quiere decir que ya tienen un trabajo o una profesión o están pensando terminar una profesión o cómo poder proteger a una esposa, entonces ahí es cuando ellos tienen como digamos que la aprobación o las bendiciones para poder casarse. Ok, muy bien, gracias. Con las muchachas más o menos parecido también. Las muchachas pueden llegar de 19 o 18 años con muchas intenciones de tener novios y de casarse, pero también si no están preparadas, así como decía Jayanta Prabhu, si no están preparadas emocionalmente y espiritualmente, entonces no se les recomienda, no se les hace ninguna recomendación para buscar de parejas, o sea, bueno, porque ahí normalmente se busca la pareja del otro, o sea, así hicieron conmigo, a mí me buscaron mi pareja y bueno, y resultó. Muy bien, muy bien. Qué bien, gracias. Ok, Juan, ¿quería decir algo más? Porque la frase salió de ti. Mira, un poquito para ilustrar Sí. un ejemplo, un caso real. En uno de los templos, aquí en España, sin mencionar cuál, Sí, había un estudiante brahmachari, sí. tenía muchas cualidades. Físicas era un muchacho muy guapo, muy simpático, alto, tenía gran conocimiento, sabía muchos versos, cantaba muy bien, etc. O sea, pues como decir, un gran partido, ¿no? Entonces, por alguna razón, No de machistas, que ya nos vamos a enterar de quién es. su maestro espiritual, les voy a pasar la dirección después, su maestro espiritual, Muy bueno. no sé qué ha visto, que ha dicho, pero le ha aconsejado que se case, que tienes que casarte. Bueno, entonces él lo que ha hecho es, ha mandado una nota a todas las brahmacharinas pidiendo que le envíen a su correo su currículum vitae de cada brahmacharina, ¿no? Ha recibido 500 currículums. Bueno, por decir, ha recibido muchos. Entonces, él ha seleccionado, ha visto las cualidades, etcétera, etcétera, porque era un devoto muy inteligente. Ha seleccionado y ha escogido un currículo de una devota. Se ha ido al matrimonio, al matrimonio del fuego, con la ceremonia, y no sabía a quién correspondía, porque el currículo no incluía, como en el mundo profano, fotografía actual, ¿no? Allí no pidió
fotografía. Fue muy prudente. Entonces llegó al matrimonio. Y allí la conoció a la devota con la que se casó, después de la ceremonia, todas esas cosas. Y resultaba que era la brahmacharina, la devota más pequeñita, y vamos a decir, no era la más agraciada físicamente. O sea, había un contraste notable con él. Bueno, pero él ya había aceptado eso. Entonces, ¿qué pasaba? Este devoto, inclusive la noche de bodas, la noche, se fue al dormitorio, al ashram de los brahmacharis. Y ahí estaba y dormía con ellos, estaba con ellos. Y hasta que sus compañeros, los devotos, le dijeron, oye, tú ya no puedes estar aquí, tú eres un devoto casado. Tienes que ir, pues, a tu esposa, a tu mujer, tienes que ir allí. ¿Para qué te has casado? Entonces yo estuve peleando, pues fue acercándose un poco a poco, se fue acercando, tomando la responsabilidad. Ya, después de los años, pero era un devoto, o sea, un esposo devoto ejemplar, excelente, excelente. Cuidaba a la esposa, trabajaba muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me ha impresionado esa historia, por eso se los cuento. Hare Krishna. Haribol, gracias. Hare Krishna, gracias por compartir. Muy bien, vale, perfecto. Creo que hemos dicho algo más sobre este tema. Creo que hemos cocinado un poco este tema importante. Hasta Saki está por ahí. Con la Hasta mano. Saki. Ah, perdón, perdón. Gracias por, sí. ¿Cómo veo la cosa? Sí, hasta Saki, sí, por favor. Ah, sí, sí, es verdad, sí, perdón. Hasta Saki, Pero sí. Hare Krishna. sí, olvidando lo que iba a comentar con la historia de Prabhu Juan. Bueno, tiene muchas variantes, muchos factores. Depende, por ejemplo, uno de ellos es la edad, ya sea de la madre o del devoto, porque es muy diferente que un jovencito o jovencita desee casarse o relacionarse, no casarse, sino relacionarse con el sexo opuesto. Y es diferente cuando alguien ya tiene una edad más avanzada. A veces sucede, por ejemplo, con devotos que están viviendo por años en el templo y están en una edad entre los 30, 40 años y de pronto sienten ya la necesidad de querer compartir su vida con alguien más. Entonces la decisión de casarse o no tiene esa variante. Uno puede ser la edad, puede ser la naturaleza también. También si alguien es como más afortunado de recibir un entrenamiento, ya sea en el hogar, de contar con una familia que le haya orientado acerca de estos temas, de los valores, acerca de la vida en general, o de pronto también haber encontrado un proceso espiritual que le haya ayudado en esta formación. En este caso, hablando de conciencia de Krishna, mismo que no tenemos como un departamento encargado de esto, porque es una solicitud que últimamente se está haciendo con mayor énfasis. Debemos tener ese equipo, debemos tener de una manera más formal personas que se encarguen de dar ese tipo de consejos y de orientación. Pero, sin embargo, contamos, como bien mencionaba Chitra Devi, mencionaba que en el templo que ella está o frecuenta existe, ¿no?, un grupo que ya está ayudando con esto. También contamos con los consejos de devotos mayores, de los maestros espirituales, particularmente cuando yo hablé con mi maestro espiritual sobre este tema, que fue al principio, porque cuando conocí la conciencia de Krishna, me asocié con un devoto que incluso ya estaba hablando de matrimonio, pero yo era nueva, recién estaba conociendo la conciencia de Krishna. Y cuando tomé refugio en mi maestro espiritual y le informé que había una persona conmigo, él me dijo textualmente: 1 año después de iniciarte, te vas a dar cuenta si quieres o no casarte. Y por el idioma pensé que no me había entendido, porque yo tenía un traductor. Y le dije: explíquele por favor que yo no estoy buscando, sino que ya hay alguien conmigo.
Y eso que no le mencioné, que él quería casarse, el devoto. Entonces el traductor le dijo, y maestro espiritual volvió a decir, 1 año después de iniciarte, te vas a dar cuenta si quieres o no casarte, e inmediatamente cambió de tema. Y yo dije, ok, saliendo de ahí, terminé, terminé con esa relación, y el maestro dijo, vida espiritual al 100%, me fui al ashram, y cambió radicalmente mi vida, y obviamente súper agradecida con el maestro espiritual, porque esa relación no estaba funcionando, pero yo sentía la obligación de hacerlo, la obligación de seguir con esa relación, porque había escuchado acerca de la castidad, que si ya uno estaba con una pareja, uno tenía que casarse con esa persona. Yo llevaba como esa responsabilidad, aún siendo bastante nueva, tenía esa responsabilidad y la sentía. Entonces el maestro espiritual, al decirme esa instrucción o ese consejo, para mí fue excelente, fue así, pero me solucionó la vida, porque después de eso pude vivir como 8 años en el ashram, libre, feliz, haciendo Sankirtan y haciendo servicio con la libertad que mi maestro espiritual y Krishna me dieron. Entonces, pero ese consejo no todos, o sea, cada quien y de acuerdo a su naturaleza, pueden hacer un periodo largo un periodo promedio de formación, o de pronto no pueden hacerlo. Entonces hay variantes, depende de la edad, depende de la naturaleza de cada quien. Es lo que he podido hacer. Y qué bueno que en algunos lugares, como el templo que mencionó Chitra Devi, ya hay un proyecto donde se trata de formar a los devotos, pero sí hace bastante falta, y es un tema que se está hablando mucho en estos tiempos. Gracias, Pro. Muchas gracias, Hare Krishna. Pues son las 7:30 ya, fíjate, han pasado así tan rápido. Gracias por vuestros comentarios. Salimos de aquí con alguna información más para nuestra vida y nos vemos jueves, ¿vale? Hari Hari. ¡Haribo! Hari Hari. Gracias. Gracias. Hari Hari. Oye, Prabhu, nadie va a hacer su presentación. Ah, bueno, ya se fue. Ahí voy. Ahí voy. Chai. Ya. Oh, gracias, Tasaki, por compartir tu historia. Me ayudó mucho a entender muchas cosas. Gracias. Hare Krishna, a ustedes. Ahí voy. Es verdad, Chitra. Ah, bueno, hasta Shaki, sí, la tuya también. Sí, sí, sí. Pero Sí, la la de de Chitra Devi. tan. Bueno, chicas, Hare Krishna. Y hasta Shaki una fuerza de voluntad grande, ¿eh? Para seguir esa instrucción. Las bendiciones del maestro espiritual. Hare Krishna. Hare Krishna a todas. Hare